Una mujer fue hallada sin vida en su departamento, y las circunstancias eran, cuanto menos, inquietantes. Desde el primer momento, los agentes de policía se toparon con una cadena de detalles que no cuadraban, piezas sueltas que parecían encajar, pero que al mismo tiempo escondían algo más profundo, más oscuro. Sentían que la verdad estaba justo frente a ellos, pero durante 15 años, esa verdad permaneció oculta, esquiva, enterrada bajo capas de misterio. No fue sino hasta que una coincidencia absurda, una de esas que parecen sacadas de una película, abrió finalmente la puerta a la resolución del caso. Por cierto, si te apasionan estos casos reales y sin censura, no olvides visitar mi canal de Telegram. Ahí publico diariamente historias criminales impactantes de todo el mundo. El enlace está en la descripción. Pamela Kreisler. Así se llamaba la mujer en el centro de esta tragedia. Nació el 16 de marzo de 1953 en Albany, un pequeño poblado en el estado de Georgia, Estados Unidos. Creció en el seno de una familia numerosa, y desde niña sintió un profundo deseo por ayudar a los demás. Tras terminar la preparatoria, se formó en el área de salud mental y adicciones. Pamela dedicó su vida profesional a apoyar a quienes lidiaban con las sombras de su mente y con los demonios de la dependencia. Después de varios años de servicio, decidió abrir su propia consulta privada, donde siguió brindando apoyo terapéutico. Era una mujer entregada, y sus pacientes la respetaban profundamente. Para muchos, ella no solo era una terapeuta, era una guía en medio de la tormenta. En 2002, con 49 años cumplidos, Pamela tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. Se mudó a la ciudad de Athens, también en Georgia, con la intención de ampliar su práctica. No estaba casada ni tenía hijos. Su vida giraba alrededor de su vocación, de ayudar a otros, y de brindar apoyo a sus familiares siempre que podía. Pero el 21 de agosto de ese mismo año, algo ocurrió. Residentes de un complejo de departamentos en las afueras de Athens reportaron a la administración un olor extraño que emanaba del edificio. Al inspeccionar, los encargados notaron que el hedor provenía de la unidad 408. Golpearon la puerta, nadie respondió. Al no recibir respuesta, decidieron entrar con una llave maestra. Lo que encontraron adentro los dejó paralizados. En la sala, tendido sobre el suelo, yacía el cuerpo sin vida de una mujer. Inmediatamente llamaron a la policía. Al llegar, los oficiales confirmaron la muerte, pero no encontraron ni una sola identificación que les ayudara a saber quién era la víctima. Solo llevaba ropa interior. Aquello encendió las alarmas. ¿Había sido víctima de una agresión sexual? Sin embargo, un detalle desconcertante complicaba la escena. Alguien había cubierto el cuerpo con una sábana. Para los investigadores, ese gesto indicaba una contradicción. ¿Culpa? ¿Remordimiento? Otro punto que llamó la atención fue que la puerta principal no había sido forzada. Sin embargo, el balcón estaba entreabierto. La hipótesis de que el agresor hubiese entrado por ahí comenzó a tomar fuerza. Mientras los peritos analizaban la escena, los médicos forenses se encargaron del cuerpo. La sala estaba bañada en sangre. No obstante, los exámenes determinaron que toda esa sangre pertenecía exclusivamente a la víctima. Pero había algo más. En medio de la cocina, sobre un periódico, encontraron una diminuta gota de sangre que no coincidía con la de la mujer. Era sangre de un hombre. Lamentablemente, la muestra no arrojó coincidencias en la base de datos nacional. La autopsia reveló una verdad brutal. La mujer había recibido más de 20 puñaladas. También presentaba heridas defensivas claras. Luchó. Peleó por su vida hasta el último momento. Sin embargo, no había signos de violación. Aquello descartaba la primera hipótesis de un crimen sexual. El siguiente paso para la policía era identificar a la víctima. Comenzaron por entrevistar al administrador del complejo. Lo que descubrieron los dejó fríos. El departamento estaba rentado a nombre de un hombre llamado Richard. Según el administrador, vivía solo. Iniciaron una búsqueda urgente. Finalmente, lograron contactarlo por teléfono. Richard respondió con aparente tranquilidad. Dijo estar en Florida por motivos de trabajo desde hacía semanas. Fue él quien reveló el nombre de la mujer fallecida, Pamela Kreisler. Explicó que la había conocido poco tiempo atrás, que habían salido una vez, pero que no habían comenzado una relación. Se llevaban bien, y como él estaría ausente por trabajo, le ofreció el departamento para que lo ocupara sin costo. Le tranquilizaba saber que alguien cuidaba el lugar en su ausencia. Aseguró que hablaban por teléfono todos los días, hasta que, 4 días antes, ella dejó de contestar. Le pareció raro, sí,
pero prefirió no alarmarse. Desde esa primera conversación, los detectives notaron algo inquietante en su tono. Había algo en Richard que simplemente no cuadraba. Desde un principio, hubo algo que no cuadraba. El solo hecho de que Richard permitiera que una mujer a la que apenas conocía se quedara a vivir en su departamento era, por decirlo menos, extraño. Pero lo que realmente hizo saltar las alarmas fue algo que él mismo mencionó durante su primera llamada con los investigadores. Dijo que Pamela solía dormir con la puerta del balcón entreabierta. Ese detalle inquietó profundamente a los detectives. Nadie, absolutamente nadie fuera del equipo sabía que el principal punto de entrada del asesino probablemente había sido ese balcón. ¿Cómo lo sabía Richard? ¿Por qué lo mencionó con tanta naturalidad? La sospecha comenzó a crecer. Poco después de esa llamada, Richard regresó a Georgia. Pero antes de llegar al departamento, hizo una llamada inusual al administrador del edificio. Le pidió algo, perturbador, que cortara un pedazo de la alfombra manchada con sangre en su sala. Afirmó que quería llevarlo él mismo a un laboratorio para analizarlo. El administrador, desconcertado y claramente incómodo con la petición, no dudó en informar de inmediato a la policía. Cuando Richard llegó al departamento, los oficiales ya lo estaban esperando. Lo llevaron directamente a la estación para un interrogatorio más formal. Durante la conversación, su comportamiento siguió siendo peculiar. Sus respuestas, sus pausas, su actitud, algo no terminaba de encajar. Sobre su estancia en Florida, los detectives no se apresuraron a aceptarlo como un alibi sólido. Los forenses estimaban que el cuerpo llevaba varios días sin ser descubierto. Eso dejaba abierta la posibilidad de que él hubiera cometido el crimen y luego se hubiera marchado. Sin embargo, conforme la entrevista avanzaba, Richard proporcionó pruebas, boletos de avión, registros de hospedaje, contactos de colegas que podían confirmar su paradero. La policía corroboró cada dato, y todo indicaba que efectivamente había estado fuera del estado desde antes del asesinato. La prueba definitiva llegó con el análisis genético. Compararon su ADN con la pequeña gota de sangre hallada en la escena, y no coincidían. No era él. Con eso, y a pesar de sus actitudes extrañas, Richard fue eliminado de la lista de sospechosos. El caso seguía sin culpable, pero no sin sospechas. A partir de ahí, los investigadores cambiaron el enfoque. Sabían que Pamela trabajaba con personas vulnerables, pacientes con trastornos mentales, con adicciones, con pasados difíciles. Comenzaron a revisar sus historiales, sus sesiones, sus conflictos, pensando que quizá alguno de ellos había cruzado una línea. Pero cada pista los llevaba a un callejón sin salida. También se contempló otra posibilidad, un robo que salió mal. La ubicación del departamento, planta baja, balcón accesible y puerta frecuentemente abierta, era perfecta para un ladrón oportunista. Alguien podría haber visto la ocasión y aprovechado. Pidieron a Richard que revisara sus pertenencias y les dijera si faltaba algo. Lo hizo minuciosamente. Según él, todo estaba en su sitio, excepto por un detalle, un aspirador. Grande, pesado, pero no precisamente valioso. ¿Por qué alguien robaría un objeto tan aparatoso y dejaría todo lo demás? La teoría parecía absurda, pero la policía decidió seguirla. Mandaron a agentes a recorrer las casas de empeño locales. No tardaron mucho. En uno de estos negocios encontraron el aspirador. Pero había un problema grave. El lugar no contaba con cámaras de vigilancia ni adentro ni afuera. Solo tenían el testimonio del empleado que trabajaba ese día. Según él, quien llevó el aparato era un joven, no mayor de 20 años. Ningún otro dato. Ningún rastro. Nada útil. Una vez más, la investigación volvía al punto cero. Días después, cuando Richard ya había recibido permiso para regresar a su departamento, habló con sus vecinos. Les preguntó si alguien había visto algo extraño. En especial, si había notado a alguien salir de su vivienda con un aspirador antes del hallazgo del cuerpo de Pamela. Y fue entonces cuando surgió algo inesperado. Una vecina, que vivía justo enfrente, le confesó que la noche del asesinato no había podido dormir. A eso de la madrugada, escuchó ruidos en el pasillo. Al mirar por la mirilla, vio a un joven saliendo del departamento de Richard, empujando un aspirador. Estuvo a punto de abrir la puerta para ofrecerle ayuda. Pero algo la detuvo. Un presentimiento, una incomodidad difícil de explicar. En lugar de intervenir, decidió observar en silencio. Y en ese momento, abrió la lata de refresco que tenía en la mano. El sonido de la lata al abrirse retumbó en el silencio del pasillo. Fue un chasquido breve, pero suficiente.
El joven que empujaba el aspirador se detuvo en seco. Miró fijamente hacia la puerta de la vecina. Permaneció inmóvil durante varios segundos, como si estuviera evaluando si alguien lo estaba observando. Luego, con toda tranquilidad, cerró la puerta del departamento de Richard, tomó el aspirador y desapareció en la oscuridad. Para los detectives, esta revelación fue un golpe inesperado. ¿Cómo era posible que la vecina hubiera omitido un detalle tan crucial durante semanas? Cuando le preguntaron por qué no lo dijo antes, ella insistió en que simplemente lo había olvidado. En su momento, no pensó que aquel joven pudiera tener algo que ver con un asesinato. Solo cuando Richard le mencionó el robo del aspirador, su memoria pareció desbloquearse. Con esa nueva información, la policía pudo finalmente crear un retrato hablado del sospechoso, con base en su descripción. Lo mostraron al empleado del local de empeño donde había aparecido el aspirador, y lo reconoció de inmediato. Dijo que sí, que el joven del retrato era muy parecido al que llevó el aparato. Con esa pista, los investigadores hicieron lo que dicta el manual. Distribuyeron el retrato en periódicos, noticieros y estaciones de radio. Esperaban que alguien, en algún lugar, lo identificara. Pero nada. Nadie llamó. Ninguna pista surgió. Otra vez, la investigación se estancaba. Con el tiempo, la frustración se hizo costumbre. El caso fue archivado, aunque nunca cerrado del todo. Cada tanto, algún nuevo investigador lo revisaba con ojos frescos, y siempre llegaban al mismo punto muerto. Y así pasó el tiempo, años enteros. 15 años, para ser exactos. Hasta que, de la forma más inesperada, el caso revivió. Una notificación automática llegó a las oficinas de los detectives. En la base de datos del FBI se había registrado un nuevo perfil genético. Un perfil que coincidía con la muestra de sangre encontrada en el lugar del crimen. El nombre del individuo, Abdus Laroche, 30 años de edad. Nunca había sido mencionado en el expediente del caso Pamela Chrysler. Sin embargo, su nombre ya había aparecido en los radares policiales, aunque no como agresor. Cuando era niño, sus padres se unieron a un culto religioso dirigido por un hombre llamado Dwight York, un personaje tan excéntrico como siniestro. York había fundado un complejo sectario en Georgia con estructuras extravagantes, incluyendo una pirámide con una esfinge. Durante años, reclutó adeptos y formó una comunidad cerrada. Pero con el tiempo, varios niños, entre ellos el propio Laroche, lo acusaron de crímenes graves y perturbadores. York fue arrestado, juzgado y condenado a 135 años de prisión. Tiempo después, ya adulto, Laroche confesó que sus acusaciones eran falsas. Aún así, su testimonio no fue determinante en la condena, y él no enfrentó consecuencias legales. Era apenas un niño cuando testificó. Lo que sorprendió aún más a los detectives fue la forma en la que su ADN terminó en la base del FBI. Fue arrestado por vender discos piratas en la calle. Recibió una sentencia condicional. Pero poco tiempo después, una patrulla lo detuvo con una pequeña bolsa de sustancias prohibidas. Al estar aún bajo libertad condicional, fue reingresado al sistema, y ahí fue cuando, como parte del protocolo, se le tomó una muestra genética. Ese fue el momento. Esa fue la pieza que faltaba durante 15 años. Al investigar su pasado, los detectives se encontraron con una revelación impactante. En el año 2002, Laroche vivía en el mismo complejo de departamentos que Pamela. No en el mismo edificio, pero sí dentro del mismo conjunto habitacional. Tenía 16 años en aquel entonces, y nunca había sido entrevistado por la policía. Decidieron revisar los archivos de su antigua escuela. En el anuario, encontraron una fotografía suya de aquella época. La compararon con el retrato hablado hecho años antes, y la semejanza era clara, innegable. Con el ADN, la foto y la conexión geográfica, los investigadores decidieron traer a Laroche para interrogarlo. Pero no querían alertarlo. Así que usaron una excusa. Dijeron que estaban reabriendo casos antiguos y entrevistando a todos los residentes del complejo que no habían sido contactados en 2002. En un inicio, Laroche negó haber estado alguna vez en el departamento de Pamela. Respondió con firmeza, no, nunca estuve ahí. Entonces, los detectives dejaron caer la bomba. Le dijeron que su sangre había sido hallada en la escena del crimen. Y no solo eso, que ya tenían el resultado del análisis forense que lo vinculaba directamente con el lugar. Su actitud cambió de inmediato. Ahora, afirmaba que Pamela le había pagado $40 para sacar la basura. Pero esa explicación no justificaba la presencia de su sangre en la cocina. Presionado, volvió a cambiar su versión. Dijo que había encontrado el cuerpo,
se asustó y huyó. Y luego, una tercera historia. Dijo que mantenía una relación sentimental con Pamela. Los detectives sabían que era un intento desesperado por evadir la culpa. La diferencia de edades, ella tenía 49, él 16, no hacía más que aumentar las sospechas. Aún así, con el resultado del ADN, ya no necesitaban una confesión. Y sin embargo, no podían arrestarlo todavía. Una formalidad legal, un último procedimiento pendiente, los obligaba a liberarlo, por ahora. La policía no perdió el tiempo. Solicitaron una orden judicial para tomar legalmente una nueva muestra de ADN de Abdus Laroche. Querían un segundo análisis, irrefutable, que cerrara la duda de una vez por todas. El hisopo fue enviado de inmediato al laboratorio forense. Mientras esperaban los resultados, ocurrió algo inesperado. Una llamada entró a la línea directa del FBI. Era el hermano de Laroche. Lo que dijo dejó a todos en shock. Aseguró que años atrás, su propio hermano le confesó haber asesinado a Pamela Chrysler. Según su relato, aquella noche Laroche entró a la casa con la intención de robar. Quería algo de valor, cualquier cosa. Pero Pamela se despertó y lo sorprendió. Y en ese momento, en un acto impulsivo y brutal, Laroche la atacó con un cuchillo y acabó con su vida. Con esa confesión familiar, los detectives ya no tenían dudas. Tenían la sangre en la escena. Tenían al testigo. Tenían el motivo. Y pronto, tuvieron la confirmación definitiva. El laboratorio corroboró lo que ya sabían. La muestra de ADN encontrada en la cocina de Pamela correspondía, sin lugar a dudas, a Abdus Laroche. Finalmente, tras 15 años de misterio, fue arrestado. La fiscalía comenzó a preparar el juicio. Pero sabían que no sería sencillo. Laroche seguía afirmando que era inocente. Y el caso, aunque fuerte, tenía debilidades que podían jugar en su contra. Para empezar, Laroche tenía apenas 16 años al momento del crimen. Y la única evidencia física que lo vinculaba directamente era una sola gota de sangre. No había huellas. No había arma homicida. No había testigos presenciales. Solo una mancha, y un testimonio de hace años. Había suficientes huecos como para que un jurado pudiera dudar. Así que el fiscal tomó una decisión estratégica. Ofreció un trato. Si Laroche se declaraba culpable de homicidio involuntario y del robo del aspirador, evitaría una condena perpetua o incluso la pena de muerte. A cambio, recibiría 20 años de prisión. Laroche aceptó sin dudarlo. Firmó la confesión. La sentencia fue dictada, 20 años de cárcel. Podrá salir en libertad en 2038, a los 52 años. Pero no será un hombre libre del todo. Durante 2 décadas más, vivirá bajo supervisión. Y si comete incluso la falta más mínima, volverá directo a prisión. Para la familia de Pamela, la noticia llegó como un rayo en cielo nublado. Durante 15 años creyeron que este caso jamás sería resuelto. Que nunca sabrían quién la mató, ni por qué. Y al final, la verdad salió a la luz gracias a una cadena de errores que empezó con la venta de unos discos piratas. Un crimen que casi quedó en el olvido, resuelto por casualidad. Gracias por acompañarnos en esta historia. Cuéntanos en los comentarios qué opinas de este caso. ¿Crees que la sentencia fue justa? ¿O merecía algo más severo? No olvides dejar tu like si este video te pareció interesante y suscribirte a nuestro canal de Telegram, donde publicamos diariamente las historias criminales más impactantes del mundo, sin censura. Hasta la próxima. Una joven salió de fiesta con sus amigos, y jamás regresó. Fue como si se la hubiera tragado la tierra. La policía inició una intensa búsqueda, pero no logró encontrar ni una sola pista sólida. Sin embargo, no tardaron en aparecer varios sospechosos. Todos con motivos, todos con oportunidades. Pero la verdad seguía fuera de su alcance. El caso se volvió un enigma sin resolver que mantuvo en vilo a la comunidad durante más de 30 años. Hasta que un giro inesperado cambió todo para siempre. Antes de seguir, te invito a visitar mi canal de Telegram, donde todos los días comparto noticias criminales impactantes del mundo entero, sin censura. El enlace está en la descripción. Pamela Pitts nació el 25 de junio de 1969 en el pequeño poblado de Forsyth, en el estado de Michigan. Su padre, militar de carrera, tuvo junto con su esposa 3 hijos más después del nacimiento de Pamela. Durante un tiempo vivieron en una base aérea local, hasta que la familia se mudó a Prescott, un tranquilo pueblo en Arizona. Desde niña, Pamela fue carismática, extrovertida,
una joven que fácilmente se ganaba la confianza y el cariño de los demás. Tenía una estación de radio CB, una moda muy popular entre los estudiantes en aquel entonces, donde los jóvenes podían comunicarse entre ellos o incluso con desconocidos. Cada usuario elegía un nombre clave. El de Pamela era Ángel Oscuro. A los 19 años decidió independizarse. Se fue a vivir con su mejor amiga y otro amigo en común. También empezó una relación sentimental con un joven llamado Bobby. Pamela soñaba con su futuro. Quería entrar al colegio para formarse profesionalmente en el mundo de la belleza. Pero, mientras tanto, consiguió trabajo como contadora en un pequeño restaurante, donde se ganó rápidamente el cariño de todos. El 14 de septiembre de 1988, cuando tenía apenas 19 años, Pamela fue a visitar a sus padres. Aquella noche charlaron sobre sus planes para el fin de semana. Ella quería pasar el sábado con su familia y llevar algo de ropa sucia para lavar. Pero el sábado llegó, y Pamela nunca apareció. Tampoco se presentó el domingo. Ni siquiera llamó. A pesar de ello, sus padres no se alarmaron de inmediato. Supusieron que quizás sus planes cambiaron a última hora. Sin embargo, esa misma tarde, su vecina Sally llamó al padre de Pamela, Paul, para preguntarle si su hija estaba con ellos. Le dijo que no la veía desde la noche anterior, que Pamela había salido a pasear, y no volvió. En un principio, Paul no se preocupó demasiado. Pensó que su hija se había quedado con algún amigo. Pero al día siguiente, preocupado por la falta de noticias, decidió llamar al restaurante donde trabajaba. Ahí se enteró de algo que lo dejó helado. Pamela no se presentó a su turno, ni llamó para avisar. Algo totalmente fuera de lugar. Ella era responsable, puntual, jamás faltaba. Fue entonces que su padre supo que algo andaba mal. Y no perdió más tiempo, fue directo a la policía. Los detectives comenzaron la investigación y, como primer paso, inspeccionaron la casa de Pamela. Lo que encontraron fue desconcertante. Todas sus pertenencias seguían en su habitación. Su bolso, su licencia de conducir, incluso su automóvil seguía estacionado frente a la casa. También hablaron con Sally, la vecina. Ella les contó que no había visto a Pamela desde el viernes. Esa noche, según dijo, Pamela fue a una fiesta con amigos, una fiesta en el bosque, en las afueras del pueblo. Pero jamás volvió. Había otro detalle inquietante. Pamela y Sally compartían una cuenta bancaria para ahorrar dinero y pagar la renta. Poco antes de desaparecer, Pamela retiró todo el dinero, sin decirle una palabra a Sally. El bosque donde se celebró aquella fiesta era conocido entre los locales. Un sitio con mala fama. Era el lugar favorito de los adolescentes y universitarios para beber sin supervisión de adultos. Pero también era escenario frecuente de peleas que, en ocasiones, terminaban en tragedia. Unos años antes de la desaparición de Pamela, en ese mismo bosque, una pelea entre dos jóvenes terminó en homicidio. Uno de ellos sacó un cuchillo y apuñaló al otro. Fue condenado a 10 años de prisión. La policía habló con los amigos que acompañaron a Pamela esa noche. Todos coincidieron en lo mismo. En algún momento, ella se alejó sola, internándose unos minutos en el bosque, y nunca más se supo de ella. Aunque todo parecía bastante extraño, los amigos de Pamela pensaron que simplemente había decidido volver sola a casa. No imaginaron que algo malo pudiera haberle pasado. Por eso no dieron la alarma de inmediato. Los detectives entrevistaron a su familia, a sus compañeros de trabajo y a su círculo más cercano. Pero nadie tenía idea de dónde podía estar. Nadie. Era como si Pamela se hubiera desvanecido del mapa. Pasaban los días y la policía no dejaba de buscarla. Patrullajes, interrogatorios, revisiones por los alrededores. Pero sus esfuerzos no daban frutos. Todo cambió el 29 de septiembre, exactamente 13 días después de su desaparición. Esa tarde, dos residentes de la zona caminaban por el bosque cercano al lugar donde, según se sabía, se había llevado a cabo la fiesta. En medio de una zona usada como tiradero clandestino junto a la carretera, algo extraño llamó su atención. Entre bolsas de basura y escombros, sobresalía un objeto oscuro y deformado. Cuando se acercaron, lo entendieron todo. Lo que tenían enfrente no era basura común. Era un cuerpo humano carbonizado. Salieron corriendo y desde el primer teléfono público que encontraron, llamaron a la policía. Cuando los oficiales llegaron, confirmaron lo peor. No había forma de identificar el cuerpo a simple vista. Las llamas lo habían reducido casi por completo. No había documentos, no había pertenencias. Nada, salvo una sola pista,
En la muñeca de la víctima aún colgaba un brazalete metálico. Grabado en él, se leía un apodo: Ángel Oscuro. Esa pista bastó para levantar sospechas. Fue entonces que el forense recurrió a una clínica dental local, y gracias a los registros odontológicos lograron confirmar la identidad del cuerpo. Se trataba de Pamela Pitts, la joven que toda la ciudad llevaba casi 2 semanas buscando. El cuerpo estaba tan dañado que no fue posible determinar con precisión la causa de la muerte. Pero sí había algo claro: Pamela no murió por el fuego. Los expertos concluyeron que había sido asesinada antes de ser quemada. Además, surgió otra teoría inquietante. Todo parecía indicar que no se trataba de un solo agresor. La escena apuntaba a un crimen meticulosamente planeado. Los asesinos, porque sí, probablemente fueron varios, habrían matado a Pamela, ocultado su cuerpo durante un tiempo, y luego lo incineraron y arrojaron los restos en el basurero del bosque. Ante estos hallazgos, el caso fue oficialmente reclasificado como homicidio, y comenzó la cacería de los responsables. El primer nombre en la lista de sospechosos fue el de Bobby, el novio de Pamela. Cuando lo entrevistaron, Bobby explicó que la última vez que vio a Pamela fue esa misma noche, durante la fiesta. Él tenía que cubrir un turno nocturno en el trabajo, así que se despidió de ella y se fue. Aseguró que Pamela no tenía otros planes para la noche. Su intención era volver directo a casa. La policía investigó su coartada, y resultó ser cierta: Bobby estaba trabajando. No había forma de que hubiera cometido el crimen. Fue descartado como sospechoso. Los detectives continuaron con la línea de investigación y se dirigieron a entrevistar a las personas con las que Pamela compartía casa. Ellos confirmaron que ella no regresó aquella noche. Así que el siguiente paso fue revisar sus coartadas también. Uno de sus compañeros, Jeremy, dijo que había ido a un partido de fútbol y luego salió con unos amigos. Todos confirmaron su historia. Pero el caso de Sally, la mejor amiga de Pamela, fue diferente. Sally contó que terminó su turno de trabajo ya entrada la noche. Luego se reunió con su novio y se fueron a casa de unos amigos. Según ella, regresaron al domicilio de él después de las 3 de la madrugada. Pero ella no podía dormir, así que tomó su auto y estuvo dando vueltas por la ciudad hasta las 7 de la mañana. A los detectives les pareció un relato extraño. Así que decidieron ir con Raymond, el novio de Sally, para confirmar su testimonio. Pero lo que dijo Raymond los descolocó. Según él, aquella noche llegaron a casa alrededor de las 11:30, no a las 3. Cuando la policía le mostró la contradicción, Raymond dijo que no recordaba con claridad, que habían pasado más de 2 semanas y que tal vez estaba confundido. Aún así, los oficiales decidieron no confiar solamente en su palabra y le ofrecieron someterse a una prueba con detector de mentiras. Raymond aceptó, y la máquina no detectó signos de engaño. Los investigadores, entonces, consideraron que tal vez decía la verdad y que realmente no recordaba la hora con precisión. Durante ese proceso, Sally aportó un dato más que llamó la atención. Según ella, en los días previos a su desaparición, Pamela estaba pasando por problemas económicos. No tenía dinero suficiente para pagar su parte de la renta y había considerado la posibilidad de regresar a vivir con sus padres. Esto, sumado al hecho de que retiró todos los ahorros que compartían en su cuenta bancaria justo antes de desaparecer, llevó a los detectives a considerar un posible motivo financiero detrás del crimen. Pero muy pronto, recibirían una pista mucho más reveladora. Fue entonces cuando apareció una nueva pista. Un conocido de Pamela se presentó ante la policía con una historia inquietante. Dijo haber oído a un sujeto presumir, sin ningún pudor, que había asesinado a una joven. Este hombre, según contó, se autodenominaba satanista y afirmaba haberle asestado a Pamela varios golpes con un picahielos antes de realizar un supuesto ritual de sacrificio humano. La policía lo localizó de inmediato. Lo interrogaron. Pero él negó cualquier participación en el crimen. Los detectives no encontraron pruebas que lo vincularan con la escena ni con la víctima. Y lo más importante, el informe forense no reveló heridas compatibles con un picahielos. Ninguna. La versión del supuesto ritual satánico se desmoronaba por sí sola. Pero no pasó mucho tiempo antes de que llegara otra pista. Uno de los jóvenes que había asistido a la fiesta en el bosque mencionó a una mujer que, según él, podría tener un motivo para atacar a Pamela. Se trataba de Melinda, una chica con fama de violenta. Ya había estado involucrada en varias peleas callejeras. Y, de acuerdo con su testimonio, esa noche tuvo una discusión acalorada con Pamela, que terminó en una brutal golpiza. La policía localizó a Melinda y la interrogó. Ella negó todo. Aseguró que ni siquiera asistió a esa fiesta,
que esa noche estuvo en un concierto de una banda local en un hotel cercano. Los detectives no quedaron convencidos. Solicitaron al fiscal que organizara una audiencia de declaración bajo juramento. Melinda fue citada junto con varios asistentes de la fiesta. Una vez más, ella repitió su historia, pero nadie pudo confirmar su coartada. En cambio, sí hubo varios testigos que afirmaron haberla visto en la fiesta. Las dudas se multiplicaron. La presión aumentó. 4 meses después, Melinda fue arrestada. No por asesinato, sino por haber mentido bajo juramento. Sin embargo, su tiempo tras las rejas fue breve. 10 meses después, salió en libertad. La policía no pudo presentar pruebas sólidas que la vincularan directamente con el homicidio de Pamela Pitts. Apenas recuperó la libertad, Melinda dejó el estado y nunca volvió a su ciudad natal. Su huida solo alimentó las sospechas, pero el caso volvió a quedar estancado. Sin testigos nuevos, sin pruebas nuevas, sin avances. Así pasaron los años, hasta que ocurrió algo completamente inesperado. El 25 de mayo de 1991, un grupo de estudiantes exploraba una vieja mina abandonada en las afueras de Prescott, cuando hicieron un hallazgo espeluznante. En el fondo de esa mina encontraron un cadáver, el cuerpo de un hombre envuelto en la carcasa de un colchón de agua. El nivel de descomposición indicaba que llevaba semanas muerto. El forense lo identificó, era Raymond Clerks, el novio de Sally, la excompañera de casa de Pamela. La causa de muerte fue clara. Le habían disparado en la cabeza. Los detectives que llevaban el caso de Pamela se interesaron de inmediato. ¿Podía existir una conexión? Comenzaron a reconstruir los últimos días de Raymond. Descubrieron que semanas antes de hallarlo, su familia había intentado contactarlo, pero él no respondía llamadas. Sally les había dicho que Raymond se había ido por motivos de trabajo, que aún no regresaba. Pero todo cambió cuando él no se presentó a la boda de un familiar cercano. Ahí supieron que algo estaba mal. Muy mal. Una vez confirmado que se trataba del cuerpo de Raymond, la policía enfocó sus esfuerzos en encontrar al responsable. Lo primero que hicieron fue acudir con Sally. Ella afirmó no saber nada. Dijo que también estaba preocupada por su paradero. Pero los detectives, al entrar a su casa, notaron algo fuera de lugar. Había manchas oscuras, similares a sangre seca, que llevaban hasta el garaje. Siguiendo ese rastro llegaron hasta el auto de Sally. Al abrir el garaje, un olor penetrante a descomposición los golpeó de inmediato. Revisaron el vehículo. El maletero estaba lleno de sangre seca. Análisis posteriores confirmaron que la sangre pertenecía a Raymond. Pero había más. Debajo del asiento delantero, los agentes encontraron un arma. El análisis balístico determinó que fue esa pistola la que se utilizó para asesinar a Raymond Clerks. Con esa evidencia en mano, la policía no esperó más. Arrestaron a Sally. Ella negó haber cometido el crimen. Pero los agentes ya no estaban convencidos. Y no tardaron en encontrar más pistas. Una de ellas, crucial, muy cerca de la mina donde apareció el cuerpo, se encontraron huellas de neumáticos. Y esas marcas podrían ser la pieza que faltaba para cerrar el círculo. Los investigadores pronto encontraron algo que lo cambiaba todo. Las marcas de neumáticos halladas junto a la mina coincidían perfectamente con las llantas de un pick-up que Sally había tomado prestado de una amiga apenas unos días antes del hallazgo. Pero eso no fue todo. En el fondo de la mina, junto al cuerpo, también se encontró una linterna. Las huellas dactilares en ella eran de Sally. A pesar de que todas las pruebas apuntaban directamente hacia ella, Sally seguía negándolo todo. Insistía en que no había matado a Raymond. Y así se mantuvo, durante 2 años. Pero mientras la fiscalía se preparaba para llevarla a juicio, finalmente, Sally rompió el silencio. Decidió contar lo que, según ella, realmente había ocurrido. Dijo que ella y Raymond llevaban varios años de relación. Durante ese tiempo, él estudiaba para convertirse en piloto de aviación comercial. Y lo logró. Obtuvo su licencia. Fue entonces cuando decidió mudarse a California para buscar trabajo. Pero en sus planes, Sally no estaba incluida. Según su relato, Raymond le confesó que quería terminar la relación y, además, planeaba llevarse a los perros que compartían. Sally contó que esa conversación final ocurrió fuera de la ciudad. Estaban recostados sobre el cofre del auto, mirando los aviones pasar en el cielo nocturno. Ella, devastada por la decisión de Raymond, sacó un arma y le disparó en la cabeza. Aunque su confesión parecía completa, los detectives no le creyeron del todo.
Todas las pruebas apuntaban a otra versión, que el asesinato ocurrió dentro de su casa, no en el campo abierto. Todo indicaba que Celi mantuvo el cadáver en el maletero de su auto durante más de una semana, hasta que tomó prestado el pick-up, cargó el cuerpo y lo llevó a la mina abandonada. Pero había otro detalle que no encajaba. La policía estaba convencida de que Celi no había actuado sola. Mover un cuerpo, ocultarlo, limpiar la escena, todo eso requería ayuda. Alguien más tenía que haber estado involucrado. Sin embargo, Celi se mantuvo firme. Juró que nadie más la ayudó. No dijo ni una palabra más. Finalmente, fue sentenciada a 20 años de prisión, sin posibilidad de libertad anticipada. Por supuesto, durante todo ese tiempo, los investigadores del caso de Pamela Pitts no dejaron de pensar en ella. Estaban convencidos de que Celi también había estado involucrada en la muerte de su compañera de casa. Pero no había confesión. No había pruebas directas. No había manera de incriminarla formalmente. El caso volvió a quedar congelado, una vez más. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. El padre de Raymond, el hombre a quien Celi había asesinado, tomó una decisión sorprendente. En un acto de empatía, decidió apoyar a la familia de Pamela. Ofreció una recompensa de $10,000 por cualquier información que ayudara a resolver su asesinato. La policía, por su parte, también hizo un llamado público. Prometieron inmunidad total a cualquier persona que hubiera ayudado a encubrir el crimen, si se atrevía a confesar. Pero nadie apareció. Durante años, los investigadores siguieron intentando encontrar algo, lo que fuera. Reabrieron pistas, buscaron testigos, analizaron archivos olvidados. Pero siempre se topaban con lo mismo: silencio. Así pasó el tiempo. 2 décadas completas. Hasta que en 2011, Celi recuperó su libertad. Se mudó a un pequeño pueblo en el estado de Nevada. Consiguió trabajo como contadora. Se casó. Y comenzó a vivir una vida aparentemente tranquila. Sus vecinos la describían como una mujer amable, alegre, sin rastros de un pasado oscuro. Pero los detectives no olvidaban. El caso de Pamela fue asignado a un nuevo investigador. Un hombre que decidió empezar desde cero, revisando cada documento, cada entrevista, cada detalle olvidado. Y fue entonces que encontró algo. Varios conocidos de Celi, entrevistados en aquellos años, contaron una historia inquietante. Dijeron que la noche del asesinato, Celi estuvo conduciendo por la ciudad, buscando a Pamela. Cuando le preguntaron por qué, ella fue clara: «Voy a matarla», respondió. Además, Celi ya había hablado antes sobre cómo deshacerse de un cuerpo sin dejar rastro. Según lo que les decía a sus amigos, la clave era hacer que la persona desapareciera. Luego, había que quemar el cuerpo o tirarlo en una mina abandonada. Era perturbador, muy específico y muy familiar. Aún así, todo seguía siendo circunstancial. Nada de eso bastaba para arrestarla. El detective necesitaba más. Así que recurrió a una fuente diferente. Solicitó todas las grabaciones telefónicas de Celi durante su tiempo en prisión. En Estados Unidos, la mayoría de las cárceles graba las llamadas de los internos. Y fue ahí donde lo encontró. En una de esas conversaciones, poco después de ser interrogada por el caso de Pamela, Celi hablaba con su padre. Él, preocupado, le preguntó si no temía que la arrestaran de nuevo tras salir de prisión. Le dijo, con claridad, que se refería a aquella noche, la noche en que desapareció su compañera de casa. Celi guardó silencio. Después de una pausa, respondió que sí, que había un momento por el cual podrían volver a encerrarla. Pero no dio más detalles. Esa grabación no era una prueba concluyente, pero era lo más cerca que habían estado en años. El detective decidió que ya era hora de intentarlo, y llevó el caso ante el fiscal. Con el respaldo del fiscal, el 4 de junio de 2017, Celi, de 50 años, fue arrestada por segunda vez. Pero ahora, no por el asesinato de su novio. Esta vez, era por el crimen que había quedado sin justicia durante casi 3 décadas, la muerte de Pamela Pitts. Sin pruebas físicas contundentes, el juicio prometía ser una batalla extremadamente difícil para la fiscalía. La defensa actuó con rapidez. Exigieron que se prohibiera cualquier mención sobre el asesinato de Raymond durante el proceso, argumentando que ese caso no tenía ninguna relación con la muerte de Pamela. La fiscalía, por su parte, insistió en lo contrario. Afirmaron que ambos crímenes compartían similitudes claras y que tanto Pamela como Raymond habían convivido con Celi. Pero el juez falló a favor de la defensa.
Ordenó que los jurados no supieran que Celie ya había sido condenada por un homicidio anterior. Ese golpe fue devastador para la acusación. Sin la posibilidad de usar su historial violento como contexto, y sin evidencia forense sólida, el caso se debilitaba gravemente. A esto se sumaban otros problemas. Muchos de los testigos clave habían fallecido o ya no recordaban detalles con precisión después de tantos años. Además, los abogados de Celie aprovecharon el hecho de que nunca se pudo establecer con certeza la causa exacta de la muerte de Pamela. Argumentaron que su fallecimiento pudo deberse a causas naturales o incluso a un accidente. La preparación del juicio se alargó durante 4 años. Y, al final, la fiscalía tomó una decisión difícil. Propusieron a Celie un acuerdo judicial polémico, pero eficaz. Si se declaraba culpable del asesinato de Pamela Pitts, no recibiría una nueva condena, sino que se le tomaría en cuenta el tiempo ya cumplido por la muerte de Raymond. Saldría libre, de inmediato. Los padres de Pamela aceptaron. Querían respuestas. Y sabían que, sin pruebas sólidas, había una alta probabilidad de que el jurado absolviera a Celie, dejando el caso sin resolver para siempre. En marzo de 2021, Celie aceptó el trato. Finalmente, contó su versión de los hechos. Relató que Pamela y ella eran mejores amigas. Compartían casa y también los gastos. Aún así, el dinero no alcanzaba. Por eso decidieron invitar a otro compañero a vivir con ellas, para repartir el peso económico. Pero ni eso bastó. Con el paso de los meses, Pamela le dijo que pensaba mudarse. Quería volver con su familia, ya no podía pagar su parte del alquiler. Aquello fue un balde de agua fría para Celie. Su relación con sus propios padres era mala, no tenía dónde ir, y sabía que sin Pamela no podría seguir pagando la renta. La noche del crimen, Celie descubrió que Pamela había vaciado la cuenta bancaria común. No dijo una palabra, solo se subió a su auto, llena de rabia, decidida a encontrarla. La encontró en una fiesta, en medio del bosque. Se la llevó aparte. Discutieron. Y entonces, Celie le dio un puñetazo en la cara. Pamela cayó al suelo. Celie no se detuvo. La golpeó una y otra vez, hasta que su amiga dejó de respirar. Todo ocurrió a escasos metros de otros jóvenes. Celie fingió. Cada vez que escuchaba pasos cerca, simulaba que estaban jugando. Se reía. Hablaba en voz alta, como si todo fuera una broma. Dijo que se sintió traicionada, que no soportó el dolor de perder a su amiga y su estabilidad. Esa sensación de abandono, de injusticia, la llevó a actuar con violencia. Igual que cuando Raymond le dijo que se iría a California y se llevaría a sus perros. Ese fue el final de su confesión. Por el acuerdo judicial, Celie no estaba obligada a revelar más. No tuvo que explicar cómo se deshizo del cuerpo, ni si alguien la ayudó. Sin embargo, los detectives están convencidos de que no actuó sola. Alguien tuvo que haberla ayudado a mover el cadáver y a quemarlo. Tal vez fue Melinda, aquella chica con la que Pamela tuvo una pelea esa noche. Pero sin una confesión o una prueba concreta, saberlo es casi imposible. Celie fue liberada ese mismo día. Regresó a Nevada. Retomó su vida como contadora. Siguió con su esposo. Tranquila. Libre. Y así, el caso de Pamela Pitts fue oficialmente cerrado. Pero para la policía, el misterio aún no ha terminado. Alguien más sabe la verdad. Y hasta que esa verdad salga a la luz, la justicia no estará completa. Aún hoy, persisten dudas clave. Nunca se logró esclarecer si Pamela realmente vació la cuenta bancaria conjunta, o si simplemente retiró su parte, considerando que ya no seguiría viviendo ahí. Y teniendo en cuenta que Celie falseó varios elementos en su confesión sobre el asesinato de Raymond, los detectives no descartan que también haya distorsionado los hechos en torno a la muerte de Pamela. A pesar de que los padres de la joven aceptaron el acuerdo judicial, el resultado del caso dejó un sabor amargo. Ellos confesaron que deseaban ver a Celie tras las rejas por el resto de su vida, pero también sabían que, sin pruebas sólidas, eso era prácticamente imposible. El padre de Pamela habló con la prensa tras el juicio. Dijo con firmeza: esa mujer ha sido declarada culpable de asesinato 2 veces. Le recomiendo a su esposo que esté atento, y que duerma con un ojo abierto. Y así, aunque el caso quedó oficialmente cerrado, las preguntas sin respuesta continúan. ¿Celie dijo toda la verdad? ¿Actuó sola? ¿Fue Pamela una víctima de una reacción desmedida, o de algo más oscuro y planificado? Solo una persona lo sabe con certeza. Comparte tu opinión sobre este caso en los comentarios. Y si este video te pareció impactante, no olvides dejar un like.
También te invito a seguir nuestro canal de Telegram, donde todos los días publicamos los casos criminales más insólitos e inquietantes del mundo, sin censura. Gracias por acompañarnos. Una joven salió de su casa y jamás volvió. Desapareció sin dejar rastro. Durante varios días, su ausencia pasó desapercibida, hasta que la policía fue alertada y comenzó una intensa investigación. Pronto surgieron pistas inquietantes, y las autoridades identificaron a varios posibles sospechosos. Sin embargo, a pesar de los avances, los detectives no lograban descifrar el enigma, hasta que un descubrimiento inusual cambió el rumbo del caso por completo, arrojando luz sobre lo que realmente le ocurrió a esta joven. Antes de continuar, te invito a visitar mi canal de Telegram, donde todos los días comparto contigo las noticias criminales más impactantes del mundo, sin censura. El enlace está en la descripción. Misty Morse nació el 10 de abril de 1978 en la ciudad de Springfield, Ohio. Tiempo después, su familia se mudó al pequeño pueblo de Indian Harbor Beach, en Florida. No pasó mucho tiempo antes de que sus padres decidieran separarse. Misty se quedó a vivir con su madre, aunque mantenía una relación cercana y constante con su padre. Era una joven alegre, extrovertida, querida por muchos amigos. Amaba la naturaleza, y lo que más disfrutaba era nadar en el océano, practicar surf y pasar largas tardes con sus amigos en la playa. Al terminar la preparatoria, Misty tuvo varios trabajos temporales, hasta que finalmente se inscribió en un colegio comunitario local. Aún no sabía con certeza qué camino profesional quería seguir, pero planeaba descubrirlo mientras estudiaba. En el verano del año 2000, Misty tenía 22 años. Trabajaba como mesera en un café de la zona y dedicaba su tiempo libre a convivir con sus amigos. La noche del 20 de julio, le dijo a su madre que saldría a dar una vuelta. Platicaron unos minutos, hasta que el teléfono de Misty sonó. Respondió la llamada y se fue. Al día siguiente, su madre regresó del trabajo, y Misty no estaba en casa. No se alarmó demasiado. Su hija a veces trabajaba por las noches y era común que no se cruzaran en todo el día. Además, Misty era una mujer adulta, y no era raro que se quedara con sus amigos. Pero cuando pasó otro día sin noticias de ella, la preocupación empezó a crecer. Lo que realmente encendió las alarmas fue que Misty no había recogido el coche que compartía con su madre. Tenían un acuerdo para turnarse el vehículo cada semana, pero esta vez, simplemente no fue por él. Su madre intentó llamarle en varias ocasiones, sin éxito. Misty no contestaba el teléfono. Así pasaron 3 días, hasta que, el 24 de julio, la desesperación se apoderó de su madre, quien finalmente decidió acudir a la policía para reportarla como desaparecida. Ese mismo día, antes de que pudiera hacerlo, escuchó que tocaban a la puerta. Al abrir, encontró a unos oficiales. Traían una noticia devastadora: habían encontrado el cuerpo de su hija. El hallazgo ocurrió el 23 de julio, cuando un juez, residente en la zona de Rhode Island, salió a cortar el pasto de su jardín, el cual daba directamente al río. Desde el primer momento, algo inusual llamó su atención: un objeto flotaba en el agua. Al principio pensó que era el cadáver de un animal grande, pero enseguida percibió un olor putrefacto, y supo que se trataba de algo mucho más perturbador. El hombre se acercó con cautela y al confirmar sus sospechas, alertó a las autoridades. La policía llegó de inmediato. Confirmaron que en el agua se encontraba el cuerpo sin vida de una mujer. Pero extraerlo no sería fácil. La descomposición ya era avanzada, y el cadáver estaba en un estado tan frágil que se deshacía con el contacto. Fue necesario usar una malla especial que permitiera escurrir el agua pero contuviera los restos. A simple vista, quedó claro, se trataba de un homicidio. La víctima estaba completamente desnuda, con cuerdas atadas a las muñecas y los tobillos. Además, su cuerpo estaba envuelto en múltiples capas de cinta adhesiva. A sus piernas habían sido amarradas bolsas de plástico. Probablemente contenían piedras u objetos pesados destinados a evitar que el cuerpo flotara, pero estas bolsas estaban rotas, y su contenido ya no estaba. Había también unas ligas de goma, de las que se usan para sujetar mosquiteros a las ventanas. Todos estos objetos fueron enviados de inmediato al laboratorio para su análisis, mientras los forenses comenzaban con el examen del cuerpo. El primer gran obstáculo fue evidente: establecer la causa exacta de la muerte resultó prácticamente imposible. No había heridas de bala ni marcas de arma blanca, y la descomposición impedía detectar signos menos evidentes. Aún así, los especialistas concluyeron que la víctima probablemente murió por asfixia o se ahogó. Y lo más inquietante, todo indicaba que todavía estaba viva cuando fue arrojada al agua.
El cuerpo no presentaba rastros claros de ADN o alguna otra pista que facilitara su identificación. Así que, por el momento, el objetivo primordial era descubrir quién era la víctima. Resolver este caso no sería sencillo. Y fue apenas al día siguiente que los investigadores lograron obtener un resultado: coincidencia en las huellas dactilares. El cuerpo pertenecía, sin lugar a dudas, a Misty Morse. Se procedió a analizar los objetos hallados con ella, las bolsas, las cuerdas y la cinta adhesiva. Pero, a pesar de los esfuerzos, no se encontró ninguna pista concluyente. Solo un detalle llamó poderosamente la atención de los peritos: varios cabellos oscuros, cortos, adheridos al cuerpo. Cabellos que, según las pruebas preliminares, no pertenecían a la víctima. Inmediatamente fueron enviados al laboratorio para un análisis más exhaustivo. Con la identidad de la joven ya confirmada, los agentes se dirigieron a hablar con su madre. Ella les contó que la última vez que vio a su hija fue la noche del 20 de julio, 3 días antes de que su cuerpo fuera descubierto. También les mencionó que, justo antes de salir de casa, Misty recibió una breve llamada telefónica. Todo indicaba que alguien había pasado por ella y le marcó para avisarle que ya estaba afuera. Lo más desconcertante era que Misty nunca le dijo a su madre con quién se iba a ver. Esa falta de información complicaba enormemente la tarea de identificar posibles sospechosos. Los detectives solicitaron los registros de llamadas, pero se toparon con una limitación tecnológica de la época. La compañía telefónica no podía proporcionar detalles del número que llamó, ni la identidad del emisor. Lo único que pudieron confirmar fue que Misty recibió 2 llamadas esa noche, una más larga, seguida de otra más breve, justo antes de salir. Durante la inspección de su habitación, los detectives encontraron su bolso con casi todas sus pertenencias, excepto 2, el teléfono celular y su licencia de conducir. El hecho de que Misty se llevara el bolso, pero no sus documentos, hizo pensar a los investigadores que no planeaba estar fuera por mucho tiempo. Algo debió salir mal. A estas alturas, la teoría más fuerte apuntaba a que Misty había sido asesinada por alguien que conocía bien. Y no solo eso. Los peritos comenzaron a compartir con los detectives una serie de hallazgos inquietantes. Las cuerdas encontradas en su cuerpo no eran comunes. Eran del tipo que se usa en embarcaciones, y estaban atadas con nudos específicos que se enseñan en la Marina y la Guardia Costera. Además, la cinta adhesiva también era particular, un tipo especializado para sellar fugas temporales en barcos. Todo esto sugería una nueva línea de investigación. El asesino probablemente tenía experiencia náutica, e incluso podría haber servido en las Fuerzas Armadas. Sin más pistas, la policía centró sus esfuerzos en conocer a fondo la vida personal de Misty. Su madre mencionó que, en las últimas semanas, su hija había comenzado a salir con un hombre llamado Teddy. Era familiar de una compañera de trabajo, y según ella, apenas se estaban conociendo, no habían desarrollado una relación formal. Pero los antecedentes de Teddy encendieron todas las alarmas. Tenía un historial criminal extenso: asaltos, agresiones, abusos y robos. Los detectives lo citaron para un interrogatorio. Él confirmó que había salido con Misty algunas veces, pero negó tener una relación seria con ella. Según Teddy, no existía motivo alguno para hacerle daño. Durante la entrevista, los policías notaron que Teddy parecía genuinamente afectado por lo ocurrido. Esto generó dudas sobre su posible implicación. Aún así, le solicitaron una muestra de ADN, y él accedió sin problemas. Aunque no contaban aún con material genético del asesino, este gesto fue importante: les permitió evaluar su disposición a colaborar. Además, el hombre permitió que inspeccionaran su departamento. No encontraron nada que lo vinculara con el crimen. Teddy tampoco tenía entrenamiento militar, ni acceso a una embarcación. Con esto, los investigadores empezaron a considerar que Teddy probablemente no estaba relacionado con el homicidio, y dirigieron su atención hacia otros posibles sospechosos. Fue entonces cuando la familia de Misty mencionó a otro hombre, Bobby. Ella había salido con él una sola vez. En apariencia, parecía poco probable que tuviera algo que ver, pero hubo un detalle que los hizo mirar más de cerca. Después de aquella cita, Misty no tuvo interés en volver a verlo. Según le dijo a sus amigos, no era su tipo. Pero Bobby no pensaba lo mismo. La llamó varias veces y trató de convencerla de salir de nuevo. Su actitud se volvió cada vez más insistente, al punto que Misty le confesó a conocidos que la estaba acosando. La policía se dirigió a la casa de Bobby. Y fue ahí donde, de inmediato, algo llamó la atención: en su propiedad había una lancha. Aquello no hizo más que aumentar las sospechas.
Bobby accedió a responder las preguntas de los oficiales. Durante el interrogatorio, Bobby dijo que no le preocupaba demasiado que Misty no le contestara las llamadas, ni que no quisiera seguir viéndose con él. Sin embargo, reconoció que estuvo marcándole todos los días, hasta el 23 de julio. Fue entonces cuando se enteró de que ella había muerto. En general, su actitud parecía la de alguien sinceramente afectado por la noticia. Pero entonces ocurrió algo que dejó desconcertados a los detectives. En medio de la conversación, Bobby sacó de repente la licencia de conducir de Misty y se las entregó. Explicó que la tenía desde su primera cita, ya que Misty, según él, no llevaba bolsillos ese día y le pidió que la guardara. Aseguró que ella nunca volvió a pedírsela. La historia sonaba, como mínimo, sospechosa. Habían pasado semanas desde aquella salida, y resultaba poco creíble que Misty jamás notara la ausencia de su identificación. A pesar de eso, los investigadores no encontraron ninguna evidencia directa que lo vinculara con el crimen. Bobby tampoco tenía historial militar, lo que lo alejaba aún más del perfil del asesino que estaban construyendo. Se fueron de su casa sin pruebas concretas. Pero justo antes de marcharse, Bobby hizo otra revelación que volvió a captar la atención de los detectives. Les mencionó que Misty había hablado alguna vez de un exnovio agresivo. No recordaba su nombre, pero sí que había servido en la marina. Esa pista los llevó de vuelta con la madre de Misty, quien no tardó en identificar de quién se trataba, Brent Oak. Ella confirmó que Brent y Misty habían mantenido una relación durante bastante tiempo, pero habían terminado aproximadamente un año antes de su muerte. Según la joven, él era controlador, celoso, y en varias ocasiones había mostrado un comportamiento agresivo. Esas actitudes llevaron a Misty a alejarse de él. Desde la ruptura, su madre no volvió a saber nada de ese hombre. Los detectives iniciaron una investigación sobre Brent y descubrieron que vivía cerca del lugar donde fue hallado el cuerpo. Además, se confirmó que había servido en la marina y que actualmente trabajaba como capitán de un barco de alquiler. Con esta información en mano, decidieron entrevistarlo. Fueron cautelosos y se presentaron como oficiales que solo querían conocer mejor la vida personal de Misty, ya que, supuestamente, no contaban con pistas sólidas. Brent accedió a hablar. Dijo que, aunque ya no eran pareja, seguían viéndose ocasionalmente, pero que entre ellos no había ya ningún vínculo romántico. Lo más inquietante fue su actitud. No mostraba tristeza, ni conmoción, ni siquiera una pizca de empatía al enterarse de la muerte de su exnovia. Por el contrario, se mostraba seguro, casi arrogante. Aún así, el interrogatorio dio frutos. Cuando se le preguntó cuándo había hablado por última vez con Misty, Brent dijo que fue la noche del miércoles, el mismo día que ella salió de su casa para encontrarse con alguien. Según él, la llamó 2 veces esa noche, pero aseguró que no llegaron a verse. Esta versión levantó serias dudas. La madre de Misty había sido clara. Su hija recibió una llamada corta y salió de inmediato, como si alguien hubiera pasado a recogerla. Además, los registros del celular de Misty mostraban que esa noche no recibió ninguna otra llamada, lo que contradecía directamente la versión de Brent. Cuando se le cuestionó sobre la razón de esas llamadas, Brent ofreció otra explicación que desconcertó aún más a los agentes. Dijo que había escuchado rumores de que Misty estaba diciéndole a conocidos que estaba embarazada y que el bebé era suyo. Según él, llamó esa noche para pedirle que dejara de decirlo, ya que estaba saliendo con otra mujer y esa historia ponía en riesgo su nueva relación. Pero los detectives no estaban convencidos. El relato de Brent no coincidía con la evidencia. El informe forense no arrojó ningún indicio de embarazo, y ningún amigo de Misty mencionó haber escuchado tal cosa. Ante las contradicciones, los agentes le pidieron permiso para registrar su casa. Brent, confiado, aceptó. Lo que encontraron dentro cambió por completo el rumbo de la investigación. Primero, en su cocina, hallaron una gran cantidad de bolsas plásticas, del mismo tipo que habían sido atadas a las piernas de la víctima. Aunque a primera vista esto podía parecer irrelevante, los detectives decidieron examinar los paquetes con mayor detalle. Los peritos rastrearon los códigos de fabricación impresos en cada bolsa, una marca única de producción, y el resultado fue contundente. Esas bolsas, tanto las halladas en su cocina como las encontradas con el cuerpo de Misty, habían sido fabricadas al mismo tiempo, en la misma planta. La probabilidad de que esto fuera una simple coincidencia era mínima. Pero eso no fue todo. En el garaje de Brent, los oficiales hallaron un cordón de goma idéntico al que se había utilizado para atar el cuerpo de Misty. Era el mismo tipo de cuerda que se usa para asegurar mosquiteros en las ventanas, igual que la que encontraron en el lugar del crimen.
Y aún faltaba más por descubrir. Los detectives rastrearon el número de serie del cordón encontrado en casa de Brent, y el resultado no dejó lugar a dudas. Había sido fabricado en la misma línea que el utilizado para atar el cuerpo de Misty. Poco después, localizaron en su hogar una cinta especial para reparar fugas, idéntica a la que estaba envuelta en los restos de la víctima. Para rematar, encontraron una cuerda exactamente igual a la utilizada en el crimen, atada con los mismos nudos complejos, propios de entrenamiento militar. Una vez finalizada la inspección y con todas las pruebas reunidas, los investigadores estaban convencidos. Brentuck estaba involucrado. Su motivación, según los detectives, pudo haber sido el temor. Tal vez realmente creyó los rumores de que Misty estaba embarazada, y en su desesperación por no arruinar su nueva relación, decidió eliminarla. Lo que nunca supo, fue que Misty no estaba embarazada. Ni siquiera tenía idea de esos rumores. Con todas las piezas en la mesa, los detectives acudieron con el fiscal del distrito, seguros de que era momento de presentar cargos formales. Pero ahí se toparon con una amarga sorpresa. El fiscal, tras revisar el expediente, concluyó que todas las pruebas eran circunstanciales. No había evidencia directa, y llevar a juicio un caso así podría ser un fracaso. Les pidió algo más contundente. Y así, una vez más, los investigadores regresaron al punto de partida. Tenían a un sospechoso cuya culpabilidad parecía evidente, pero sin pruebas sólidas, sus manos estaban atadas. Sin embargo, quedaba una última posibilidad. En el cuerpo de Misty, específicamente adherido a la cinta, se habían encontrado varios cabellos oscuros. Tras un análisis, los expertos determinaron que no eran humanos, sino de animal, probablemente de perro. Brent, como bien sabían, tenía una perra, un cruce entre pastor alemán y rottweiler. Los detectives comenzaron a considerar la posibilidad de que aquellos pelos fueran de ella. Pero había un problema. En el año 2000, no existía en Estados Unidos ninguna tecnología capaz de comparar ADN canino a ese nivel de precisión. Así que, durante 2 largos años, el caso quedó congelado. Sin avances. Sin justicia. Fue entonces, en una nueva revisión del expediente, que algo cambió. Los investigadores descubrieron que recientemente, en California, un asesino había sido identificado gracias al análisis de ADN de un perro. Contactaron de inmediato a la misma laboratorio que realizó ese estudio. La respuesta fue positiva. Aceptarían analizar la muestra. Los expertos extrajeron el perfil genético de los pelos encontrados en el cuerpo de Misty y lo compararon con una muestra de la perra de Brent. El resultado fue irrefutable, coincidencia completa. El pelo pertenecía al animal que Misty le había regalado a Brent años atrás, cuando aún eran pareja. Con esta nueva prueba, los detectives regresaron al despacho del fiscal. Esta vez, no hubo objeciones. El 23 de octubre de 2002, Brentuck fue arrestado y el proceso judicial finalmente comenzó. Durante los siguientes meses, el acusado continuó negando cualquier participación en el crimen. Aseguraba que alguien más, algún otro exnovio de Misty, era el responsable. Pero con el peso de las pruebas, el jurado no tardó en tomar una decisión. Brent fue declarado culpable de secuestro y asesinato. La sentencia fue clara: 2 cadenas perpetuas. La fiscalía planteó que Brent había creído ciegamente los rumores de embarazo, y al sentirse amenazado, tomó una decisión brutal. Jamás sabremos con certeza qué le dijo a Misty para convencerla de reunirse con él aquella noche, ni cómo se desarrollaron exactamente los hechos. Pero los detectives creen que la llevó a su casa, la ató, la subió a su lancha y, una vez en el agua, la arrojó al río, viva. Tras la condena, Brent intentó apelar, pero su recurso fue rechazado. Hoy sigue cumpliendo su condena, y sostiene que es inocente. Después del juicio, el padre de Misty habló ante la prensa. Sus palabras, llenas de dolor y rabia, resonaron profundamente. Deseo que viva 1000 años en esa celda, y que cada día recuerde el sufrimiento que le causó a nuestra familia. Comparte tu opinión sobre esta historia en los comentarios y no olvides dejar un me gusta si te conmovió o impactó este caso. Además, te invito a suscribirte a nuestro canal de Telegram, donde todos los días compartimos contigo los casos criminales más intensos y censurados del mundo. Gracias por ver.